fuerte ofrenda de palmas para el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se canse, dele su mayor ofrenda de palmas. Yo he venido a hablarle de parte de Dios a un pueblo guerrero, a un pueblo que está dispuesto a asumir un riesgo que no ha asumido antes. Esta vez vengo a predicarle a un pueblo que está dispuesto a asumir un riesgo que no ha asumido antes. El capítulo 3 del libro de Josué. Vamos todos a la palabra del Señor. Es un privilegio estar enfrente de ustedes esta mañana. Siempre que estoy acá un día domingo, créame, me tiemblan las rodillas, pero yo sé que es el Señor quien va a darle a usted un rema, una palabra muy específica, y cuando usted salga de este lugar llevará algo muy especial en su corazón. Vamos a leer el capítulo número 3 del libro de Josué. Vamos a leer al unísono, vamos a leer todo el capítulo, es corto. Yo leo el primero y usted lee el segundo. Amén. Dice la palabra del Señor: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Setim y vinieron hasta el Jordán, y posaron allí antes de pasarlo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señor, te damos gracias en esta hora, porque hemos leído tu santa escritura. Señor, queremos que en esta mañana tú nos visites, tú a través de tu Espíritu Santo llegues al corazón, así como toda espada más cortante que espada de dos filos,
penetres hasta partir el alma y el espíritu, disciernas los pensamientos y también las intenciones del corazón. En esta hora, Señor, yo te ruego que también me des a mi sabiduría, me des, Padre mío, la gracia para comunicar lo que tú has puesto en mi corazón esta vez, comunicar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pregúntese a sí mismo esta mañana: ¿está usted preparado? ¿Está preparado? ¿Preparada? Porque llegó la hora de cruzar el Jordán. Amén. ¿Quién quiere cruzar el Jordán, hermano? Ya vamos a ver qué eso implica. Amén. Entonces, quiero traer a usted una idea muy sencilla: del desierto a la tierra prometida. Del desierto a la tierra prometida. Quiero contextualizar algo muy importante, porque cuando nosotros leemos esto, desconocemos muchas cosas de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era un pueblo que había estado varado 40 años en el desierto. Era una generación que desde chiquitos habían crecido y habían escuchado toda su vida que Dios había prometido una tierra. Yo me imagino a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos niños, cómo quizás sus mentes se inundaban de pensamientos, de imágenes, haciéndose la película de cómo iba a ser ese día cuando llegase la hora de conquistar la tierra prometida. Creciendo con eso, Dios continuó siendo fiel. Les daba maná, les daba calor cuando hacía frío, los cubría con una nube de fuego, los guiaba, los tenía en un lugar, pagando por murmuración, por desobediencia y por incredulidad a causa de los espías. Usted ya lo vio esto en mensajes pasados, cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios a través de nuestro pastor. Por cada día de que los espías pasaron en la tierra espiando, Dios los castigó 1 año por día, por murmuración, por incredulidad y por desobediencia. Entonces, a manera de introducción de este mensaje, hay cosas que usted tiene que dejar atrás para poder cruzar el Jordán. Pero a veces no es tan fácil. Una nueva generación creció en el desierto cuidando ovejas, recibiendo leyes, instrucciones, comiendo, esto es importante, comiendo maná. Cuando yo estaba armando este bosquejo, el Espíritu Santo me decía: hay gente que lleva comiendo maná mucho tiempo. Ignoran que el maná un día va a cesar. Escuche lo que le estoy diciendo en esta mañana. Porque cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, se establece en las llanuras de Jericó, empieza a comer del trigo seco, fruto de la tierra. Y cuando comen de ese fruto, el maná cesa. Ya no hay maná. Hay gente que se ha aprovechado de la misericordia de Dios y se ha acostumbrado a comer y a vivir de la misericordia de Dios. Ignoran de que un día el maná se va a acabar. Y porque siempre hay que atarlo a algo más.
No crea que lo que usted hace y piensa que la gente no sabe, no va a traer sus consecuencias. Hay gente que está haciendo cosas que sabe que no le agradan al Señor, que no abonan nada a su vida espiritual, y viven y lo hacen todos los días, toda la semana, ignorando que un día el maná va a acabar. Amén. Va a acabar el maná. Porque tarde o temprano usted y yo tenemos que vivir las consecuencias de nuestros actos. Pero hay gente que está bien tranquila, acomodada, como no le ha pasado nada, como le está yendo bien. Ignoran que un día el maná va a cesar. Es cuestión de tiempo. Solo es de que el pueblo pase, y una vez pase el maná, yo creo que ya se ha predicado acá, si no me equivoco, pero va a haber un momento en que usted quizás, primero Dios no sea aquí, que nadie se quede, porque va a haber un gran abismo entre los que pasaron y los que se quedaron. Y no solamente por la distancia, sino porque usted va a ver que los demás comen trigo, y usted se quedó esperanzado al maná, y el maná se acabó. Es hora de dejar atrás cosas que no necesitamos al otro lado. Imagínese esto: una generación joven, creciente, con esa idea de que un día vamos a llegar a ese lugar y lo vamos a conquistar. Jehová entregará en nuestras manos a nuestros enemigos. Moisés, si usted lee más atrás en la Biblia, en Deuteronomio, antes de darle liderazgo a Josué, le recuerda y le resume casi que toda la ley al pueblo. Lo prepara. Usted y yo hemos estado siendo preparados en esta iglesia, y hay gente que todavía no le ha amanecido, porque está acostumbrado y acostumbrada a comer maná sin que nada le pase. El maná fue un alimento para un pueblo cuya vida espiritual era infructífera. Era misericordia de Dios comer maná. Pero Dios no quiere que usted pase comiendo maná todo el tiempo. Dios quiere que usted coma del trigo que simboliza la palabra de Dios. Porque para ir a conquistar hay que estar bien alimentados. Ya no podemos comer maná, tenemos que comer del fruto que da la tierra, del trigo de la tierra prometida. Amén. Hay cosas que es necesario dejar atrás. Conocieron a un líder durante 40 años. Es normal que un pueblo durante 40 años situado, digamos, en un lugar, se acostumbre a ese estilo de vida. Quizás muchos estaban esperanzados a que Moisés iba a pasar con ellos. Hay gente que anda siguiendo al ungido, anda siguiendo a una persona, pero la promesa es para usted y es para mí. No depende de una persona, predicador o ministro. Amén. Porque va a haber gente que en una transición va a llorar y va a extrañar a su antiguo líder. Yo sé que algunos están discerniendo esa palabra. $30 días lloraron. Era una costumbre, pero hay personas que creen que es por la persona que Dios manda la unción.
Y no es así, sino que todos los que nos paramos aquí, los que encienden las luces, los que pintan las paredes, y usted ni siquiera se fija, son a los que a Dios le ha placido tener en este lugar para seguir predicándole una palabra, una promesa a usted, que yo y usted, que usted y yo vamos a cruzar el Jordán en seco y vamos a llegar al otro lado. Amén. Entonces hay que salir de Setim al Jordán. No es lo mismo crecer escuchando que vamos a conquistar a que llegue la hora de los que hubo, dicen por ahí. Es diferente. Yo me imagino a los muchachos quizás portando lo que habían adquirido como armas, tal vez algunos escudos, algunos cascos, algunos hasta palos, no lo sé, pero eran 40,000 hombres armados los que pasaron. No me voy a extender porque la lectura es extensa. Usted, yo sé que le va a dar hambre y va a ir a leer la palabra de Dios al llegar a su casa. Usted marcha y ya cantamos: cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, mis labios se llenarán, mis labios de... Y así vamos usted y yo marchando, 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 porque hemos creído una promesa. Pero cuando llega la hora de acampar a la orilla del Jordán, tres días estuvieron acampando allí. ¿Qué crees que escuchaba el pueblo? ¿Qué crees que escuchaba el pueblo durante el día y durante la noche? A un río desbordado, a una corriente feroz de agua. Y yo me imagino que los padres, los mayores, los que tenían niños pequeños, acá hay varios padres de familia, y hacen todo o lo que sea por sus hijos. Imagínese usted como padre y madre de familia, saber que está en el campamento, escuchar esa feroz corriente de agua y decir: ¿cómo vamos a pasar? Dirán los hombres: yo puedo nadar, yo me puedo defender, pero ¿qué hay de mi esposa, de mis hijos? Hay muchos hombres y muchas mujeres que están en esa situación, que se preguntan: ¿cómo? Y porque el tiempo es oro y va avanzando, vamos a ir al primer punto. De pastores a guerreros. Debe de haber un cambio de mentalidad en usted. 40 años fueron pastores. Con Moisés sí habían librado batallas, pero más que todo había sido la generación anterior. Esta era una nueva generación que ni siquiera los hombres se habían circuncidado, pero tenían la esperanza de un líder guerrero que ya había espiado la tierra y había regresado. Usted y yo tenemos que tener un cambio de mentalidad. Si usted quiere transicionar desde un punto A a un punto B, tiene que cambiar su mentalidad y asumir su cargo como guerrero y como guerrera del Señor. El cruce del Jordán es un milagro que ilustra un proceso de transición para el pueblo. Viéndolo de una forma simbólica, vemos un cambio de liderazgo, un cambio de estado de un pueblo varado en el desierto por más de 40 años y está a punto de convertirse en un pueblo conquistador.
En el primer versículo del capítulo que leímos dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí. Si ya la idea de enfrentar ciudades fortificadas y de enfrentar ejércitos con gigantes era difícil de concebir, y mire que el primer reto no fueron los ejércitos, no fueron las ciudades. El primer reto fue una batalla de la mente. Hay gente aquí que no puede dormir por las noches porque está preocupado y preocupada. Y en su mente se le viene una fuerte corriente de pensamientos, así como esa feroz agua que no lo deja dormir. Y se pregunta: ¿cómo? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo va a ser posible esto? Y nos empezamos a preguntar: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios realmente está escuchando mi oración? Pero mire qué curioso esto: 3 días. Hay cosas que están en tu campo y hay cosas que son campo de Dios. Tu trabajo es creer en la palabra que Dios te ha dado a ti y confiar y esperar. Porque hay momentos en los cuales tu peor enemigo será tu propia mente. Por eso debes cambiar de una posición de pastor a guerrero. No estoy usando la palabra pastor en una manera simbólica, sino que ellos no iban a pastorear directamente a la tierra prometida. Ellos iban a guerrear, iban a derramar sangre en aquel tiempo, ¿verdad? Pero es bien difícil luchar con la duda, ¿verdad? A saber por qué no ha venido, a saber con quién se quedó platicando. No me contesta las llamadas, y la duda le abre el chorro a los celos, y empieza la mente a hacerse películas de algo que no está pasando. Y empieza a maquinar. ¿Lo tendrá con huella digital o lo tendrá con clave? Algunos se están riendo porque saben que lo han pensado. Así es la duda. Así de sutil es la duda. Y si tú la dejas entrar en tu mente y en tu corazón, hará estragos en tu vida. Tienes que tener el yelmo de la salvación puesto, listo para la batalla. Estás acampando, pero sabes a qué vas a ir al otro lado: a guerrear. Así que si el Señor ya le ha dado palabras a usted específicas, un rema, lo ha tocado, no tiene por qué estar dudando. La duda no es del Señor. Quien quiere sembrar duda en su corazón es quien no quiere que usted reciba lo que el Señor le ha dado a usted, le ha prometido a usted. Hemos aprendido, voy a hablar por mí, he aprendido que a veces las huestes de maldad creen más que usted y creen más que yo. Porque cuando se da una palabra en el mundo espiritual, los demonios saben que es verdad. Quien anda dudando es usted y yo. Y cuando viene la prueba, ¡pum!, se desenfocó, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la palabra de Dios, dejó de venir a este lugar, porque estaba tan pero tan fácil la batalla para el enemigo
que usted se le olvidó lo que el Señor le dijo. La primera batalla empieza en la mente. A cada uno de nosotros la duda nos ataca, y la duda es letal. Es tan letal como cualquier saeta, como cualquier flecha. Desde ahí el pueblo tenía que empezar a luchar. Ni siquiera había pasado. Su primera lección era creer en que Dios iba a hacer una maravilla en medio de ellos. La iglesia tiene que vencer la batalla de la mente antes de cruzar el Jordán. Los israelitas esperaron 3 días antes de cruzar. No permitas que sea más tiempo para ti. Me voy al segundo punto. Del campamento a la marcha. Del desierto a la tierra prometida. De Setim al Jordán. De pastores a guerreros. Del campamento a la marcha. ¿Quiénes marchan, hermano? Los soldados, los guerreros. ¿Quiénes van a marchar, hermano? Yo voy a marchar. Y hay algunos que ya están marchando. Y ya lo vamos a ver más adelante. Josué, en su versículo 12 del mismo capítulo: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: los oficiales, los líderes, tienen que estar activos. Y dijeron: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué significa, hermano? Que usted tiene que estar alerta. Un pueblo que no marcha es porque no va a la presencia de Dios enfrente de ella. Acampando durante 3 días y después reciben esta instrucción. ¿Qué quiere decir? Que usted está lavando, que usted está planchando, que usted está yendo a trabajar, que usted está haciendo los quehaceres del día, pero está pendiente, está alerta, porque el Señor está hablando, porque el Señor está dando, porque hay una batalla que hay que librar. Hay que estar alerta. Usted y yo no nos podemos dormir cuando se vea que el arca va adelante. Hay gente que está nublada totalmente. Hay que rogar para que el Señor abra esos ojos espirituales, porque ni siquiera reconocen a los sacerdotes. Hay gente que ni siquiera reconoce a los sacerdotes y siguen al equivocado. Es porque no están alerta. El pueblo tiene que estar alerta antes de ponerse en marcha. Deben saber identificar a sus sacerdotes y, más importante, la presencia de Dios. Un pueblo que no marcha es porque no ha visto la presencia de Dios ir delante suyo. Es necesario estar enfocado, enfocada en lo que está pasando. Y esto es bien fácil de perder, el enfoque. $40 años en el desierto es fácil rehacer
reestructurar y reorganizar tus metas y tus sueños. Y se te olvida que tú eres una creación de Dios, cuyo propósito es darle la gloria y la honra al Señor. Porque estás desenfocado. No estás esperando ver que los sacerdotes pasen con el arca. No estás viendo hacia el otro lado. Estás viendo hacia el lado equivocado. Por eso cuando pasa algo, ni interés le prestas. Es necesario estar enfocados en esa instrucción. Hay personas que no saben decir no a las distracciones. Y hay cosas bien sutiles que nos pueden desenfocar de lo que hemos de esperar, de la instrucción que se nos ha dado. Así de fácil. Y alguien podrá decir por ahí, pero que este hermano demasiado espiritual. Pero hay personas que sustituyen la lectura de la palabra de Dios por ponerse a leer otros libros. Y en su tiempo libre no leen la palabra de Dios, sino que leen sin sajo, leen otras cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Hay distracciones que a ti te parecen sanas, pero no tienen que ver nada con la presencia del Señor. No te abonan absolutamente nada. Y ya no digamos aquella persona que tiene pecados y su conciencia, su alma está lacerada. Y se le tiene que decir, hermano, deje a esa mujer porque no es suya. Deje a ese hombre porque no es su esposo. Cásese, cásese. Hay niveles de desenfoque. Es necesario estar alerta, estar enfocados. Porque cuando pase el arca, usted y yo tenemos que salir. Y usted no va a agarrar el peluche, no va a agarrar la cama, no va a agarrar lo que usted tanto le ha costado, porque se ha matado toda la vida trabajando para conseguirlo. Tiene que tomar lo que el Señor le ha dicho, con esto vas a pasar. Hay gente que le tiene más amor al campamento que tiene en el desierto que toda la promesa de una tierra que fluye leche y miel al otro lado. El enfoque. Yo no quiero perder el enfoque ahorita, hermano. Antes de cruzar el Jordán, analice tu vida. Cierra tus ojos en esta hora. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a ver esas áreas de mi vida que a ti no te agradan. Hay gente que ha de estar pensando en este momento, Señor, pero si solo es un ratito. Señor, pero tú sabes, Señor, no siento que esto me afecte. Y el Señor le habla a tu conciencia y te dice, cambia eso. Son cosas a veces pequeñas, y las que están luchando con una situación difícil y dicen, ¿cómo hago? Si tomo esta decisión, mi familia se va a desbaratar. Si tomo esta decisión, no sé quién me podrá ayudar. Mejor sigo acá, porque ni modo, es lo que hay. No, tú tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. Él no te va a dejar desamparado. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a ver esas áreas de nuestra vida antes de cruzar el Jordán, porque es necesario estar santos antes de estar en medio de tus maravillas. Ya no pienses cómo, solamente espera, ponte alerta y marcha cuando veas el arca y a sus sacerdotes.
Vamos con el tercer punto, y este es el más largo, por eso me di prisa en los otros. De 1 kilómetro de distancia a 0 kilómetro de distancia. Del desierto a la tierra prometida. De Setim al Jordán. De acampar a marchar. De 1 kilómetro de distancia a 0 kilómetro de distancia. Cuando yo estaba preparando este bosquejo, el Señor inundó mi mente de pensamientos en mi cabeza. Lo primero es que los sacerdotes entran y rompen el agua. Y un puñado de aguas o un montón de aguas se amontonan, valga la redundancia, y se hace una pared de agua. Y las aguas que están al otro lado dejan de fluir, porque lo que pasó en el Mar Rojo es diferente a lo que pasó en el Jordán, porque el mar no tiene una corriente como un río fluye en una sola dirección. Entonces el otro lado se secó. Alrededor de 2000 codos tenían que estar de distancia el pueblo. Solamente los sacerdotes podían cargar el arca. 1 kilómetro de distancia, aproximadamente 915 metros. Está lejos. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes seguramente estaban acá y el muro de agua estaba muy cerca, pero el pueblo tuvo que pasar hasta allá. Probablemente los sacerdotes se veían como hormiguitas enfrente de ese gran muro de agua, porque no se podían acercar, porque si se acercaban, ¿qué pasaba? Porque nosotros en el Antiguo Testamento hemos sido tan malos, el pecado siempre ha estado enfrente de nosotros, que no nos podemos acercar a la presencia de Dios, a la santidad. Es como que usted se quiera acercar al sol. Es una energía pura la presencia de Dios. No sé por qué, pero los bosquejos ahora los he estado haciendo muy simbólicos. Yo sé que existe ahora ya una nueva temporada, un nuevo pacto con usted y conmigo, pero hay algo que es cierto. Una cosa es el precio que pagan los sacerdotes y otra cosa es el precio que paga el pueblo. Porque hay gente que está viviendo y está viendo la gloria de Dios, pero no asume el riesgo que asumen los sacerdotes. Entonces, ¿qué hay para el pueblo? Josué 3:4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Escuche esto. Usted y yo no hemos pasado por ese camino antes. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. El Salmo 95:10 dice: durante 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga su corazón y desconoce mis caminos. Si hay alguien aquí que ha estado divagando su corazón, que le han estado hablando y divaga y esconde su corazón y se rehúsa y dice: conmigo no es. Y el Espíritu Santo le dice: contigo es, pero divaga y divaga su corazón. Y divaga, no conoce el camino.
Es momento de dejar de divagar y abrir bien los ojos, porque el arca del pacto va enfrente de nosotros. Santificaos. Hay gente que quizá no se podía dar el lujo de decir: me voy a santificar mañana, porque tenía que estar alerta como guerrero. Ya no iban a pastorear en ese tiempo. Tenía que haber un cambio de mentalidad. Como un soldado tenía que estar santo cuando viera a los sacerdotes ir enfrente de ellos. Pero hay gente que está bien, pero bien acomodada. Ya no divague su corazón. Ya no es tiempo de eso. Recuerde lo que le dije al principio: el maná. No se aferre al desierto y a la vida que lleva. Yo no conozco la vida de nadie, hermano, aquí. Alex sabe que yo soy el menos que me doy cuenta de algo, hermano. Pero yo vine a decir lo que el Señor me decía cuando estaba armando el bosquejo. Ya deje eso que usted sabe que no debe de hacer, que no debe de decir. Diga lo que tiene que decir. Hay gente que necesita pedir perdón acá y no ha pedido perdón. Hay gente que ancla su corazón a un desierto de amargura por no pedir perdón. Que me pida perdón ella, que me pida perdón él. No. Quien va a cruzar el Jordán eres tú. A quien le está pidiendo eso el Señor es a ti. Santifícate, porque es hora de cruzar. Es hora de cruzar. Era necesario para el pueblo estar purificándose antes de salir de las tiendas. Es decir, que debían actuar rápido como guerreros, porque enseguida vieran el arca, los sacerdotes debían salir de sus tiendas. El arca con los sacerdotes, el pueblo debía salir de sus tiendas. Para quienes están a 1 kilómetro de distancia, o a esos aproximadamente 2000 codos, Dios mandó a que se purificaran, que se santificaran. ¿Qué significa eso? Que usted se debe de preparar para estar en la presencia del Señor. Usted se debe de apartar para el Señor. Yo no sé si usted ora cuando viene acá a la iglesia o piensa que a la iglesia uno se debe de venir a purificar. Pero si ese es su pensamiento, tiene que cambiar el pensamiento a guerrero. Aquí usted viene a presentarse delante de la presencia de Dios. No viene a purificarse. La purificación debe de ser constante. Constante. Porque tarde o temprano, quién sabe, nos vayamos con el Señor. Porque ahora estamos, mañana no estamos. Pero el pueblo debía de estar a 1 kilómetro de distancia de los sacerdotes y el arca. Es decir, que verían la gloria de Dios de lejos. Ver las aguas amontonarse, lo iban a ver, pero de lejos. Y pasarían en seco viendo las aguas de lejos. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. El Señor está haciendo cosas muy especiales. Ya lo decía Jonathan. El día de ayer vino una amiga que va a estar con nosotros en los 2 días del aniversario. Estábamos tocando y de repente simplemente el Espíritu Santo le plació visitarnos y hacerse sentir. Y ya después no fue ensayo, fue casi que medio culto. Sí. Así. La gloria de Dios, muy especial. Y después desconozco lo que pasó en la tarde, pero dicen que también el Señor se dejó sentir. Hay gente que dice: yo quiero de eso. Purifíquese pues. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dice el libro de Jeremías: venid pues, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana.
antes de tú cruzar el Jordán, tú tienes que estar puro. Y esta palabra no encaja con la sociedad actual, porque hay gente que es más afín a un pensamiento filosófico, y la palabra pecado, santidad, pureza la han eliminado de su vocablo. Pero la iglesia del Señor, el ejército del Señor, tiene que estar puro. Esa es la fuerza del ejército del Señor, la pureza. Transmitir lo que el Señor es: puro, santo. Antes de cruzar, póngase a cuentas con el Señor. No es demasiado tarde, porque el maná se va a acabar. A todo el pueblo se les da una promesa de parte de Dios. En el versículo 10 dice, añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ya deje de preguntarse cómo, solamente crea, cruce, que el Señor se va a encargar del resto. Esa es la promesa que Dios le da a su pueblo. Yo no sé si a usted le llena de emoción eso, pero a mí sí, porque mi futuro está asegurado en las manos del Señor. Ese problema que usted y yo no podemos resolver, Dios sí lo puede resolver, porque su sabiduría es vasta. Le hablo a los padres de familia en esta hora. Si usted quiere que sus hijos no vivan lo que ustedes vivieron, ya deje de jugar al héroe pensando que usted puede resolver los problemas. Enséñele mejor qué significa seguir al Señor, porque Dios va a honrar eso en el futuro, porque la tierra prometida será para ellos, porque el cruce del Jordán es el simbolismo de una transición. Las personas que cruzaron era la nueva generación. Pero hay una palabra para los sacerdotes. Josué 3:6. Habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Anoté lo que interpreté en ese momento. Y Dios me ponía en el corazón a 4 hombres de acá. Dos de ellos no han venido, pero yo hablaré con ellos después. Porque ¿cuántos hombres llevaban el arca? Los primeros 3, el Señor me los dio rápido, pero el cuarto me costó. Me costó discernir quién era. Yo sé que no están los otros 2, y si lo leo es porque lo interpreté en ese momento de intimidad con el Señor, y se los voy a decir porque el Señor me lo mandó a decir. Pero me gustaría que venga Eric. Vení, Eric. No le puedo decir los nombres de las otras 2 personas porque no han venido. Curiosamente, en la posición que yo los veía, ahí quédate, está bien. Ve hacia allá. Y con tu mano izquierda simboliza que llevas el arca del pacto en tu hombro izquierdo. Escucha esto: el arca del pacto, la presencia, la Shekinah de Dios. Aleluya. Ven, Alex, por favor. Este fue el 4º hombre que me costó discernir quién era. Adelante, Derek, por favor. Igual. Y los otros 2 hombres están allí. Yo platicaré con ellos después. ¿Te imaginas ese momento en que los sacerdotes irrumpieron el agua
hay un privilegio de ver la gloria de Dios de cerca, y es que tú ves las maravillas, pero así también hay un precio que pagar. El pueblo pasa, pero pasa de lejos. No es el mismo precio. La gloria de Dios exige un precio. Puede que tú veas, Eric, enfrente tuyo cómo se acumulan un montón de aguas, y las veas de cerca y veas cómo su sombra cubre tu cuerpo. Muchas cosas quieren hacer que te desanimes. Así como ese montón de agua, los sacerdotes debían estar firmes. Firme, porque así tú debes de estar firme, porque si tú te desanimas, puedes causar un desbalance en otras personas. Y es porque tu vida es especial, porque tu testimonio tiene una influencia muy especial en otras personas. Así lo que el Señor te demanda a ti es que estés firme. No importa que tú veas esa adversidad, basta con que tú veas al otro lado y veas que el terreno se secó y que tus pies están en seco, porque quien te protege es el Señor creador del cielo y de la tierra, quien hace que esa muralla de agua no caiga encima de ti. Y Alex, ese fue el más me costó, pero el de él lo discerní al final. Hay un precio, porque hay un riesgo que tomar. No todos quieren irrumpir en el agua brava, en la corriente brava. Hay gente que se huye, que se corre, que no quiere asumir su responsabilidad. Estos son sacerdotes. Y así como les estoy hablando a ellos de parte del Señor, así quiero que los padres de familia entiendan esta simbología, porque también puede haber un rema para ustedes en esta mañana. Sacerdotes de esta iglesia, tú debes de cargar la Shekinah de Dios en tus hombros si tú quieres que tu generación pase el río Jordán. Y hay un precio que pagar. Los otros dos son padres de familia, pero me costó Alex por esto, porque él no es padre de familia, pero sí es un sacerdote. ¿Y sabes por qué? El sacerdote se tiene que mojar. El pueblo no se mojó. El pueblo de Israel pasó en seco, pero tú tuviste que mojarte para abrir camino por otros. Tú asumiste un riesgo y asumes un riesgo que otras personas no asumen. Y mira esto, el Señor me decía que no se llene de ansias ni de nada negativo tu corazón cuando tú veas que las otras personas pasan antes que tú. Asumiste un riesgo. Ha sido doloroso incluso. Te has llenado de miedo. A veces te ha costado, pero has roto, has abierto vallado. ¿Has abierto vallado? Que no se llene de ansias tu corazón cuando veas y digas: aquel que no pagó mi mismo precio pasó antes que yo. Pero ese es el precio de cargar la Shekinah de Dios en tus hombros. Porque lo que tú vas a ver, otras personas no lo van a ver. Tú verás esa muralla de agua amenazante, pero así también verás la gloria de Dios cuando veas tus pies que están en seco. ¿Quién sabe sientas que te has quedado varado en la transición? Pero escucha bien, tú has recibido palabra antes y por eso discerní que era esta palabra para ti, porque es una confirmación. Tú vas a entrar a la tierra prometida. Vas a ser de los primeros que va a irrumpir en el agua. La promesa para ti es que vas a cruzar
Pero al ver esta analogía entendí que tú vas a ser de los últimos en cruzar. Pero cuando tú cruces, tú verás cómo el agua pasa alrededor tuyo y no te hace daño. Es el precio de la gloria de Dios en tus hombros. Amén. Iglesia, puestos en pie y sus manos en alto.